Hay jugadores que el hincha jamás olvida. Otros, en cambio, serán recordados por esto. Y así como repasamos los peores futbolistas extranjeros que pasaron por la U, ahora le toca al compadre. Miren quiénes pasaron por la Victoria sin pena ni gloria. El caso más reciente es Yeriel de Santis. Lo trajeron de Portugal, le pagaron al Boavista y ni acabó la temporada. En 12 partidos no convirtió ningún gol y erró situaciones que pudieron cambiar el destino de los blanquiazules. Para seguir hablando de paquetes, comenzamos en los 90. Era 1994, Gustavo de Luca vino para jugar en Universitario, pero dice que Marcarián no le hablaba y temía que no le paguen. Entre gallos y medianoche fichó por Alianza Lima, haciéndole un gran favor a los cremas. Antes de mitad de año se fue. Lo mismo pasó con el golero chileno Oscar Wirth. De ser subcampeón de la Libertadores con la U Católica en el 93, pasó a comerse goles con Alianza en el torneo continental. Lo sentó Panchi Pizarro y en la tribuna estuvieron felices porque se fue el abuelo. A ver, hincha de Alianza, ¿te acordabas de él? Delantero brasileño, pinta de rasta, se probó ante Ciclista, hizo goles, pero Brisic le bajó el dedo porque defraudó ante Lanús. En esta misma temporada, tanto el uruguayo Henry Homan como el defensor central Rubén Tanucci pasaron totalmente desapercibidos, igual que el delantero brasileño Eliel, quien llegó a anotar goles con la blanquiazul, pero si hoy le preguntas a un hincha, ni se acuerdan quién era. Para 1995, Alianza reforzó su defensa con un subcampeón mundial, Pedro Monzón, jugó al lado de Maradona. Solo jugó 2 partidos oficiales con la blanquiazul y se tuvo que ir porque le gustaba la noche. Tras romper la racha de títulos, Alianza se reforzó con el primo del Tino. Tuvo un arranque prometedor, pero terminó sentado por Claudio Pizarro y Roberto Silva, bien al fondo de la banca de suplentes. Ese mismo año llegó el Gareca del que nadie se acuerda en el Perú. Lo único rescatable que hizo en 4 meses fue aquel gol en su primer toque de tiro libre en el Clásico. Para el nuevo milenio, Alianza fichó a Claudio Espontón. No llegó ni a los 10 partidos y nadie se acuerda si era delantero centro, media punta. Quien sí venía con cartel de goleador y delantero de los buenos, mundialista en el 98, era Aristides Rojas. Sin embargo, pese a marcar 2 goles, el paraguayo se peleó con todo el plantel y se fue, echándole la culpa al peruano que le gusta la farra. Primero llamó la atención por su pinta de gladiador y su nombre, Galileo Galilei Perkovic. El meta uruguayo atajó 26 partidos en el 2000, recibiendo 25 goles. Sin embargo, más lo recuerdan por su participación en broncas, 5 amarillas y 2 rojas. Para la segunda mitad del 2003 llegó Sebastián Morquio. El zaguero nunca se consolidó con Costa, su principal cualidad, ser brusco. El negro Sarria figura en el plantel campeón de ese año, pero de él nadie se acuerda. Al año siguiente, Rubén Darío Insúa armó un equipo con muchos nombres, todos salieron mal. Los blanquiazules soñaban con un tricampeonato y trajeron a Osvaldo Mackenzie. El colombiano dijo tener cosas de Cueto. Hasta hoy no sabemos qué cosas, hizo una Copa Libertadores lamentable y se tuvo que ir. Pasó lo mismo con Barros Esqueloto, pero trajeron al mellizo malo. Llegó a pedido de Insúa, se fue el DT y también se fue el jugador, con tan solo 11 partidos jugados. El pelado rústico de Furios fue el único que se quedó para la segunda parte del año, no trascendió. Por su parte, Rodrigo Astudillo llegaba como goleador de Talleres, de San Lorenzo, gran cartel, aquí solo le anotó Alianza Atlético. En su reemplazo trajeron a Román Cuello desde China, y fue un dolor de cabeza, no para las defensas, sino para el hincha blanquiazul. Tras lograr el título nacional en 2006, se trajeron al colombiano Kylian Birbiescas, ex River, pero más tenía fama de salado. Se contagió de sarampión y no jugó una final de Sudamericana con San Lorenzo. Perdió otra con River ante Cienciano. En Alianza le fue mal igual. Se lesionó hasta 3 veces y no rindió en Copa. Solo el fichaje de Birbiescas hizo que Poroso no fuera el peor de la temporada. Solo completó 3 partidos de 90 minutos y en Copa Libertadores fue una lágrima. Seguimos con un delantero paraguayo nacionalizado chileno. Anotó en un clásico en Chimbote y luego desapareció. En el 2008 llegó el colombiano Jorge Serna. Prometió 15 goles, venía del DIM, jugó en Italia, en Peñarol no hizo ninguno. Para la defensa se sumó Diego el Salvaje Martínez. Salvaje por lo malo debe haber sido porque no trascendió. Y en este año que también Alianza peleó el descenso, vino Derlis Florentín, hoy que en paz descanse, pero solo hizo un gol en 8 encuentros.
Y no nos hemos olvidado de Eric Obina. Se formó en el Arsenal, llegó a Alianza, pero no había jugado ni un minuto en primera. Le pidieron probarse, no quiso y se fue. El Carioca se consagró como jugador de equipo chico. En Galvez fue goleador la temporada pasada. Llegó a Alianza y en 22 encuentros, solo 4 goles. Al paraguayo Vidal Sosa lo podemos recordar por aparecer en partidos de Libertadores. En el campeonato local jugó apenas 5 partidos y se fue en junio. En el 2011 Leonardo Castro llegó como una promesa del fútbol colombiano. En Alianza no hizo más de 2 goles y lo prestaron a mitad de año al CNI. Esa misma temporada trajeron al Látigo Peirone, se vendía como amigo de Messi, hizo apenas 2 goles y se fue a final de año, quizá le pagaron el otro que tenía de contrato. Tan malo como el negocio de Peirone fue la contratación del uruguayo Charquero. Anotó en Copa Libertadores y demoró más de 2 meses en anotar por el torneo local. Se fue. Marcos Miers llegó a Alianza para hacer olvidar al Colo Ibáñez y la gente terminó jugando con su apellido relacionándolo a su juego. El siguiente de la lista lo dejamos en interrogante para el hincha blanquiazul. Hizo los 2 goles importantes que le dieron el título al Club de la Victoria después de 11 años. Sin embargo, siempre se le había cuestionado la falta de gol. En 2019, Federico Rodríguez hizo goles importantes para poner a Alianza en la final, pero nos dejó una frase que con el tiempo ya sabemos que no cumplió. ¿Cuál es lo más importante? Quevedo, insiste Alianza, va Quevedo, ahora sí levantó. Federico. ¡No! Federico, sí, tú. Estaba solo. Maxi solo. Federico, no. Federico estaba solo. Federico era el tercero. Federico, ¿por qué? Para el 2020, el hincha de Alianza de repente quisiera que mencionemos a todos. Lo sufrieron extranjeros como el chileno Rubio o el venezolano Quijada, pero hay uno que tenemos que destacar. A Cristian Zúñiga le dijeron que si baila era atrevido. Vino como el goleador de la Liga Panameña, pero en el Perú solo quedará en el recuerdo sus bloopers y debe ser catalogado como uno de los peores fichajes de los últimos tiempos. Luego del bicampeonato blanquiazul llegó Darling Layton, nunca supimos para qué lo trajeron. Era una joven promesa ecuatoriana y solo hizo una asistencia en toda una temporada. Para el 2024 el panameño Giovanni Ramos llegó a darle solidez a la saga de Alianza. Claramente, como vemos en el video, no lo hizo y terminó muy relegado en el banco de suplentes. Solo duró una temporada. Para finalizar el video, ¿qué nos dice el hincha de Alianza? ¿Cuál es el paquete que nos faltó? ¿Cuál es el que más te hizo renegar? Sigue nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal, comparte este video. Ya nos vemos en uno próximo.